Estamos hoy, bueno, vamos a hacer un vídeo, voy a hacer un vídeo con mi abuelo, este es mi abuelo, Manolo Fuentes. Y bueno, mi abuelo fue forense y me parece muy interesante, nos parecía muy interesante hacerle una entrevista hablando de casos curiosos, incluso de vuestras preguntas que os pedí que hicierais por Insta y ya está. Entonces, abuelo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó todo esto para ser forense? Pues simplemente fue un poco de traducción. Mi padre era forense y como mis hermanos estudiaron Derecho, pues yo tenía que estudiar Medicina y como consecuencia, pues también hice las oposiciones de forense aprovechando de que también me hice forense y que hice dentista. ¿Y cómo, en Madrid. cómo Claro. hiciste para llevar dos carreras a la vez? Simplemente estudiando, como siempre aconsejo, que lo fundamental en la vida es el trabajo, el estudio y sobre todo la perseverancia en el trabajo. Con codo se consigue todo. Vale. Pues empieza a contar cómo fue el estudio. ¿En qué año estudiaste? He estudiado sobre el 40 y tantos porque terminé la carrera de medicina en el 53 o 54. Después me fui a Madrid para hacerlo de dentista y al mismo tiempo que me hice dentista, hice las oposiciones de forense y tuve la chorra de haberlo ganado. Vale. Y fuiste, de hecho, uno de los primeros que me dijiste el otro día, uno de los primeros que hicieron la misma... Ya, sí, es que da la casualidad que en aquel entonces no era corriente ser forense y ser dentista al mismo tiempo. Pero sí que había un forense que ya era dentista. Y yo fui precisamente el segundo que también compaginé las dos carreras, que parecen muy distintas, pero que se complementan mucho unos con otros, sobre todo en las identificaciones cadavéricas, en que ya la putrefacción está muy avanzada en fin, por detalles propios de la boca. Vale. Cuenta cómo fue, bueno, o algún caso que quieras ya, cómo empezó todo. Las primeras... Pues simplemente uno de los casos es, que siempre lo recuerdo, hicimos un levantamiento de un cadáver que estaba metido en una acequia. Una acequia es un sitio lleno de agua que está en el campo. Y entonces encontramos un cadáver que estaba maniatado con las manos atrás, después con unas bolsas llenas de piedra, que pesaba cada bolsa unos 10 o 15 kilos, atados al cuerpo y echados en la acequia. Lo inmediato primero fue el pensar de que lo habían atado y que lo habían echado allí. Pero al hacer el estudio de autopsia y del lugar, entonces vimos que no había signos de lucha, de defensa, de haberse opuesto al eso. Además, las ataduras, los brazos estaban atados hacia atrás y era imposible que él los pudiera hacer porque las ataduras con unas cuerdas era imposible que las pudiera hacer. Por lo tanto, tenía que haber sido otra persona el que lo hubiese hecho. Y en esas ataduras vimos unos detalles, porque en las autopsias lo interesante a veces no es solo el decir de que murió, sino los pequeños detalles que se observan para que la investigación pueda llevarse a cabo y poder con más motivo encontrar al causante del delito. Pues simplemente era que en las ligaduras eran unas ligaduras en que terminaban, que en vez de terminar por un nudo o dos, terminaban por 4 o 5 nudos, lo cual indicaba que la persona que lo hizo indudablemente tenía que ser una persona, una manera de pensar que no es normal. Y además las ligaduras eran ligaduras que aquí se llamaban dosel, de doble lazada, que se hacían y lo hacen corrientemente y siempre y casi únicamente los que trabajan en el campo y los que trabajan en la construcción. Otro indicio que nos indicaba de que el que había hecho las ligaduras tenía que ser un trabajador del campo o un trabajador de la construcción. Con el tiempo y la investigación y dado estos datos, entonces se llegó a descubrir quién había sido el que le ayudó al suicidio, porque en realidad esto fue una ayuda al suicidio. Todo eso ha conseguido que la investigación fuera más fácil y descubrir
quién fue el culpable. Ese fue uno de los casos. Otro de los casos fue el que con el tiempo se llamó la estrangulación por la cinta métrica. Y es que era una persona que en principio parecía una muerte natural. El levantamiento lo habían hecho en su casa, una persona, mujer, que había aparecido muerta en su casa. No había signos de lucha en los muebles, no había entrada forzosa en su campo, todo simulaban eso. Pero al hacerle yo la autopsia, entonces descubrí que en el cuello había un surco profundo que rodeaba todo el cuerpo, es decir, un signo de estrangulamiento, no de colgamiento, que se diferencia mucho estos surcos de una forma o de otra. Y al mismo tiempo este surco nos daba la sensación de que no era hecho por una cuerda que es rígida, sino por algo que era un poco más diferente, o sea, que era más blanda, más eso. Y así se hizo constar. Y además se hizo constar de que al no haber signos de lucha, porque no había ni arañazos, ni contusiones en las manos, ni frentes, ni en la ropa, indudablemente tenía que haber sido producido por alguien que conocía o que lo habían cogido por sorpresa. Pasó el tiempo y se investigó, no se encontró nada, hasta que después, al cabo del tiempo, en un año, más o menos, en una redada que hizo la policía, entonces encontraron a una persona que tenía un broche de oro y en su explicación llegó a confesar de que sí, ese broche se lo había robado a una persona. Él era sastre y había ido a su casa a hacerle un vestido y al verle el broche, entonces pensó quitárselo. Y entonces con la cinta métrica con la que estaba tomando las medidas desde atrás, se lo puso alrededor del cuello y la estranguló. Eso concordaba perfectamente con lo que se insinuó en la autopsia de que era una persona conocida, que no era un aquel, etc. Esto es uno de tantos casos que ocurren, teniendo en cuenta siempre que en las autopsias hay que observar los pequeños detalles, que son mucho más significativos para que la investigación pueda progresar en busca del culpable. Una cosa, porque parece que en España, con el cine y las películas, parece que en España, no, como todo es CSI, Miami y tal, parece que en España o en Galicia que no hay este tipo de cosas. ¿Hay crímenes en estos lugares, en Galicia y en... Indudablemente hay crímenes, pero lo que es verdad es que los medios que los forenses disponen para cuando practican los autopsias están en la época del año de María Castaña. Incluso a veces ni tenemos siquiera una mesa donde hacer la autopsia. Me acuerdo yo cuando empecé, esto hablo de hace 60 años, cuando empecé a ejercer la medicina forense en un pueblo de allá de Muros, que muchas veces tenía que hacer la autopsia pues simplemente en un sitio un cercado donde en la calle, había gallinas y etcétera que saltaban y tenía que ponerle encima de una parihuela la esa y intentar como podía hacer la abertura de las cavidades de la autopsia para investigar qué había ocurrido, por qué había muerto, ¿no? Ni siquiera una balanza teníamos para pesar determinadas cosas, y ya no hablemos de rayos X, cuando por causas de muertes por disparos o por escopetas, entonces es muy interesante tenerlo para localizar los restos de aquel. Pero en fin, había que adaptarse a lo que sea, claro. ¿Qué necesita un forense entonces? ¿Una mesa de reconocimiento? El forense necesita muchas cosas. Necesita primero medios para realizar la autopsia. Sí. O sea, indudablemente una mesa de reconocimiento, un frigorífico donde guardar los cadáveres en tanto en cuanto nos hace la autopsia, la ayuda del personal, medios para poder pesarlos aquellos, el tener los mismos aparatos de rayos X fundamental para determinar si hay fracturas o no, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas más que no tenemos, pero en fin, cada uno pues tiene que espabilarse. Tenemos
debiéramos tener a disposición, que a veces teníamos que agenciarlo por nuestro dinero, de frascos suficientes para recoger vísceras y mandarlo al Instituto Nacional de Toxicología, donde se hacen investigaciones toxicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso la gente no lo sabe, pero los forenses sí que sufrimos de esta falta de medios que limitan nuestra actuación y a veces no conseguimos más éxitos o más descubrir detalles por falta de medios. Eso es la verdad. Y hay salida, en España, si tú estudias para ser forense, ¿hay trabajo o no? Bueno, es que tener en cuenta que el forense es una oposición que uno tiene que hacer en la que una vez que la ganas vas destinado a un juzgado como usted, y por lo tanto eres un funcionario del juzgado con el sueldo más o menos adecuado que tienes y que ya no tiene nada que ver con el ejercicio libre, aunque es compatible con el ejercicio libre en tanto en cuanto no afecte a los posibles informes que puedes hacer sobre determinadas cosas. Para acabar y hacemos las preguntas. ¿Tú crees, no me respondas cómo, pero tú crees que existe un crimen perfecto? No. ¿No? ¿Por qué? Porque Pensaba que ibas a decir que sí. Porque todo depende de si la investigación es correcta y se lleva hasta el último extremo. Hoy día es prácticamente imposible, con los datos que hay de investigación toxicológica, etcétera, etcétera, de conseguir un crimen perfecto. Antiguamente sí, porque antiguamente no se sabían muchos efectos de tóxicos, etcétera, etcétera, pero hoy día prácticamente se descubre todo, si se investiga bien, claro. A veces ocurre de que por el delito cometido, entonces se supone de que ha sido zurdo o no zurdo. Pero claro, el delincuente intenta el camuflarlo, el ver que no es, ¿comprendes? Igual que a veces se cree de que o hacen o simulan de que oyen o no oyen. Pero esto del si eres zurdo, pues eso ocurrió a mi padre, que era forense también. Estaba en un juicio, estaba informando, y entonces se discutía de si era zurdo o si era diestro. O si era diestro. Y entonces a mi padre no se le ocurrió más que coger una moneda y tirárselo al delincuente. Y el delincuente inmediatamente lo cogió con la mano izquierda. Y mi padre dijo: señoría, esto demuestra de que es zurdo, porque indudablemente cuando uno coge una cosa siempre lo coge con la mano que más facilidad tiene para cogerlo. Y estos son unos pequeños detalles o trucos que se usan para descubrir eso. Por ejemplo, cuando uno dice que no oye, entonces pues lo mismo, de repente le decís: abroches a la bragueta que la tiene abierta. Y inmediatamente, aunque lo digas en baja voz, entonces inmediatamente él se fija y dice: ah, ¿ves cómo oye? Y no eres sordo. Bueno, todos son trucos que uno va usando y que son efectivos. Bueno, pues dejamos el vídeo aquí. Y en nada subiré otro de preguntas y respuestas que me pusisteis por Insta y ya lo veréis. Vale, despídete, abuelo. Adiós. Vale, adiós.